Vamos a abrir la Biblia, Génesis 2, versículo 2 y versículo 3, donde dice: y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había criado, o sea, de todo lo que él había hecho. Vamos nosotros a buscar a través de la Biblia comprender algo muy importante que tiene que ver con los tiempos finales que estamos viviendo en este tiempo. Todo el mundo, dice la Biblia, está bajo condenación. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Dios tuvo que meter al mundo bajo condenación para poder ayudarlos, para poder, a través de ese pecado de condenación que entró al mundo, buscar, idear cómo poder rescatarlos. Y después de la confusión de Babel, Dios llama a Abraham, y a través de ese llamado que Dios le hace a Abraham, dice la Biblia que decidió Dios: voy a hacer una nación para mí. Aleluya. Vean ustedes que esta decisión de Dios comenzó con el llamado de Abraham. Y decidió a través de ese llamado Dios, después del pecado, de la confusión: voy a hacer una nación para mí, para mi gloria y para mi honra. Una nación que en medio de las naciones pueda dar testimonio que yo existo, que soy real y que soy el único Dios verdadero. Por eso Dios escogió a Israel. Y pasa el tiempo, Dios cría esa nación, y esa nación que Dios había escogido para él, vemos que a través de la historia se pervierte también. Y se van, dice la Biblia, tras los dioses ajenos, tras de Astarot, Artemisa, Moloch, dioses de Babilonia, o a los dioses de los filisteos. Y Dios, dice la Biblia, al ver esta actitud de Israel, se apartó de ellos, y desde ahí Dios comenzó a introducirnos también a los que no éramos su pueblo en ese plan. Aleluya. Dios está haciendo un llamado muy especial, está formando un pueblo para su gloria. Cuando Dios se aparta de Israel, comenzó un nuevo plan donde comenzó a introducirnos a nosotros, a los que no éramos su pueblo, y de esta forma comenzar a provocar celos hacia el pueblo de Israel. Dijo Dios: los provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con una nación que no es mi nación. Pero vemos que en el día del Pentecostés, Dios a través de esta forma está haciendo un llamado, óigame bien, a todas las lenguas del mundo, a todos los pueblos y a todas las naciones. Primero, Dios confundió sus lenguas en Babel para que desistieran de ese plan. Ahora, en el día del Pentecostés, vemos el fenómeno de las lenguas. Y casi toda la mayoría de los cristianos no han podido entender lo que sucedió en el día del Pentecostés. Y se van con la finta de lo que sucedió, sin darse cuenta que las lenguas era una señal profética donde Dios se iba a extender al pueblo que no era su pueblo, a las naciones que no eran su nación. Y desde ese momento, dice la Biblia que comenzaron a oír las personas en su propio idioma. Comenzaron los chinos a hablar español. Comenzaron los griegos a hablar en chino.
pero notemos que eran lenguajes. Por eso le digo que muchos no han podido entender el mensaje del día del Pentecostés, y no lo pueden entender, sino que vemos que eran lenguajes. O sea, es la palabra glosa del griego, que es un lenguaje conocido. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, y quiero que me sigan con mucho cuidado, porque ahora vamos a comprender realmente el acontecimiento del día del Pentecostés para entender lo que ahí sucedió. No solamente vemos que es esta palabra del griego que significa un lenguaje conocido, sino que también vemos que muchos no han podido entender eso. ¿Y qué es lo que sucede? Que tratan de supuestamente hablar en lenguas, pero utilizan un lenguaje muy extraño. Muy extraño, saca la metralla, maraya, y es algo que no se entiende, viendo que era un lenguaje conocido de todos. Todos podían entender lo que estaba sucediendo, simplemente en diferentes lenguajes. Entonces, para que sea del Espíritu Santo, tiene que ser un lenguaje conocido. ¿Estamos? Amén. Donde tiene que haber un intérprete. ¿Verdad que la Biblia enseña eso? De acuerdo a la Biblia, debe de haber un intérprete para que sea algo genuino y que sea algo realmente que Dios está allí. Y dice la Biblia, si no hay ningún intérprete a lo que estás diciendo, que sabrá Dios que estás diciendo, ¿qué dice la Biblia? Cállate. Aleluya. Es lo que la Biblia enseña. A lo mejor ustedes no habían escuchado algo así, pero es lo que la Biblia enseña, es lo que la Biblia instruye. Si no hay un intérprete, dice, hazlo en silencio y habla para ti. Metrállate tú. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El orden del Espíritu Santo establecido en ese día. ¿Y qué es lo que pasa? Que no han podido entender que cuando se hablaron en diferentes lenguas, está hablando de un lenguaje reconocido, de un lenguaje entendido. Dice la Biblia que cuando se repartieron estas lenguas, comenzaron a oír a otros hablando y les entendían. Lea el capítulo 1 del libro de los Hechos y va a darse cuenta de esto. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedió en ese tiempo? Vamos a ver. En Génesis 2, 2 y 3, donde leímos, dice que hubo 7 días. 6 días para la creación, y el séptimo día Dios dejó de crear. Todo estaba ya creado, ya no había nada que crear, pero sin embargo vemos que Dios volvió a intervenir en la creación o en crear. ¿Hasta cuándo? Ustedes que son expertos en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios hizo una pausa, descansó, reposó de la creación, pero hubo una nueva etapa en la que Dios comenzó a crear. ¿Cuál fue esa etapa? Vamos a ver, hasta que Cristo apareció. Y cuando Cristo aparece en el escenario del mundo, ¿qué vino a hacer? ¿Qué vino a crear? Si alguno ya está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Así es, amén. Gracias, Señor. Gracias. Quiere decir que Dios descansó 6 días, 6 milenios, y en el séptimo milenio Dios comenzó nuevamente a obrar. Si alguno ya está en Cristo, es una nueva criatura, que significa una nueva creación. Es decir, Dios nuevamente vuelve a crear a través de su iglesia, a través de la palabra y a través del sacrificio vivo y santo y puro de nuestro Señor Jesucristo.
Como la iglesia, ya entendemos, es el cuerpo de Cristo, entonces Dios está creando una nueva especie. Óigame bien, a través de la predicación del Evangelio, una nueva especie que es criada conforme a Dios, dice la Biblia, para que pueda, óigame bien, habitar, para que pueda ser esa nueva especie, ser trasplantada en el reino de los cielos. Entonces Dios crea en nosotros una nueva especie. Dios crea en nosotros algo nuevo, algo interno, donde comenzó absolutamente todo a ser nuevo en nosotros. Amén, así es. Gracias, Señor. Todo es nuevo, el que ha comenzado. La obra que Dios ha comenzado en nosotros es porque está renovando, está haciendo una nueva creación y está cambiando lo que nosotros éramos para poder adaptarnos, para poder prepararnos para el reino de los cielos. Aleluya. En esta nueva creación que Dios está haciendo, Dios está creando esta nueva especie y la va a preparar, la va a transformar, va a preparar también estos cuerpos para que al partir de esta tierra podamos nosotros, cuando en su venida, podamos nosotros poder salir de esta tierra. Aleluya. Porque la carne a los 33,000 pies de altura de aquí de la tierra hacia la atmósfera se desintegra. Así que Dios está creando esta nueva especie y está preparando cada uno de los cuerpos, cada uno de los que están entregándose a Cristo para que puedan salir y poder ser transportados hasta el tercer cielo. Aleluya. Esa es la razón por la que la Biblia dice que ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la carne fuera de esta atmósfera se deshace. Santo. Imagínense si tuviera que ir hasta el tercer cielo con esta carne. Entonces, en la nueva especie, en la nueva creación, Dios está creando esta especie, preparándola, renovándola, haciéndola completamente nueva para que pueda salir de este mundo y ser trasplantados en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Dónde comenzó a ser nuevo? Lo que comprendemos nosotros de la Biblia, lo que vemos, lo que oímos, lo que está revolucionando dentro de nosotros en el nuevo nacimiento. Es todo lo nuevo que Dios está creando dentro de nosotros. Amén, 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 amén. Digamos que hay una revolución en el nuevo nacimiento. Hay una revolución. Algo que el mundo no entiende, algo que el mundo no ve, no comprende, ni siquiera, dice la Biblia, ni siquiera pasa por la mente del hombre lo que Dios está haciendo con su iglesia. O sea, que nosotros realmente somos una maravilla de Dios. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Dios está haciendo algo maravilloso, algo real, algo auténtico. Por eso es que todos los seguidores de Jesús, cuando tienen este entendimiento, cuando tienen esta capacidad y esta forma de ver lo que Dios está haciendo, se dan cuenta que es algo revolucionario, algo incomprensible, algo que no lo podemos entender con la mente humana, pero que está sucediendo dentro de nosotros porque lo sentimos esa revolución dentro de nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque estas son las cosas secretas de Dios que Él está llevando a cabo sin que el mundo lo pueda ver. Es algo secreto entre Dios y sus hijos. Aleluya. Es algo secreto entre Dios y sus seguidores, entre Cristo y sus seguidores. Amén, así es. Entre aquellos que se han entregado a Jesús con todo su corazón y han entendido este proceso, y es por eso que esto que nosotros estamos haciendo es algo gradual que Dios nos está llevando de gloria en gloria, y cada día somos más fuertes, cada día somos más determinados, cada día crecemos más en el Espíritu, cada día nos convencemos más de las bendiciones y de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. A Él sea la gloria en esta tarde. Santo. Algo que el mundo jamás podrá comprender. Entonces, 6 días de creación y 7º de descanso. Vean ustedes que
Esto es lo que Dios hizo con Israel. 6 días de trabajo le dio a Israel y al séptimo día el día del descanso humano. En Éxodo capítulo 16, versículo 22, quiero que ustedes vean conmigo algo muy importante para poder comprender esta profecía de Dios para los últimos tiempos. Éxodo capítulo 16, versículo 22, donde dice de esta manera: en el sexto día recogieron doblada comida, los 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy. Lo que hubieres de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según como Moisés había mandado, y no se pudrió ni se agusanó, absolutamente. Vemos entonces aquí la provisión de Dios durante 6 días. Pero el séptimo día, y esto es precisamente lo que constituía una lección acerca de la naturaleza del reposo de Dios. Vemos que el día de reposo era un día diferente. ¿Quién lo instituyó? Dios. El séptimo día, sí, Dios lo instituyó. ¿De dónde salió entonces 6 días por 1? Porque si una persona no acostumbra a descansar, se ha comprobado científicamente que si una persona no descansa totalmente, comienza a manifestar problemas mentales. Por eso el día como hoy, que es un día donde la mayoría descansa, tiene que aprender a descansar de todas sus obras. De todas sus obras. La razón por la que nosotros comenzamos a entender esto es porque es el día en que nos podemos nosotros reunir, oír la palabra de Dios, relajarnos, descansar, salir con los hijos a pasear, tener un tiempo familiar. ¿Por qué? Porque es importante, y hasta el siglo XXI, a este siglo XX, XXI que estamos viviendo, han descubierto que la persona que no descansa y no toma un día por semana para completamente olvidarse de todos los problemas y descansar en Dios, comienza a manifestar problemas mentales. Comienzas a ser una persona sumamente nerviosa y comienzas a tener múltiples desórdenes de personalidad, y sin darte cuenta comienzas a desintegrarte y comienzas a acudir al mundo, al psiquiatra, al psicólogo, para que comiencen a darte tranquilizantes. Santo. Otros van al alcohol o a las drogas o a los placeres para poder evadir esa realidad que están viviendo, y todo comienza a autodestruirte y todo se refleja en la mente del hombre. Vean ustedes la importancia que tiene entonces poder tomarte un tiempo para descansar y para tratar de llenarte de palabras positivas. Venimos precisamente para motivarnos, para alentarnos, para que a través de la predicación, a través de la alabanza, de la adoración, nuestro espíritu descanse y nuestra mente descanse en Dios. Olvídate de lo que tienes que hacer el lunes, olvídate de lo que hiciste el sábado. Hoy es un tiempo para que descanses. Y si trabajas el domingo, pues agarra un día a la semana. Entonces todo esto se refleja en la mente. Comienzas a ser una persona desesperada, una persona inquieta, comienzas a ser una persona frustrada, sin la paz de Cristo. Yo creo que muchos han podido experimentar esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que sin paz no vas a poder oír la voz de Dios cuando oyes la palabra de Dios, o cuando estás en un ambiente donde el Espíritu Santo está ministrando. ¿Por qué? Porque te falta la paz de Dios en tu vida.
Esta semana de Dios, o esta semana que Dios le da a Israel, tiene un trasfondo no solamente de descanso, sino que tiene un trasfondo mental y psicológico también. Aleluya. Dios fue muy sabio en establecer esto. O sea, le voy a decir una cosa, necesitamos descansar. Amén, así es. Gracias, Señor. Vemos aquí, en estas porciones de la Biblia que hemos escrito, que Dios le da a Israel el patrón, no solamente de la semana de días, sino el patrón de la semana de años. Amén. Aquí estamos, hermano. Aquí estamos. ¿Saben cómo se le llama el patrón de la semana de años? Se le llama el Shemitah o el jubileo. En otras palabras, todos los esclavos, todos los siervos, cuando hablamos de esclavos en la Biblia, claro, estamos hablando de algo que no tiene que ver como nosotros lo entendemos. La razón es porque se le ha dado muy mala interpretación a la palabra esclavos. Creemos que esclavo es uno al que andas chicoteando y para que te sirva y lo forzas a que haga las cosas que tú quieres que haga. No es a ese tipo de esclavo al que la Biblia se refiere. Es la palabra doulos, que se trata, y no se trata de persona que tienes que humillarla, no se trata de personas que tienes que subyugarla, sino que la palabra doulos significa sirvientes o domésticos. O sea, todo aquel que presta un servicio es una persona que se le llama siervo. Y vemos nosotros a través de la Biblia que el siervo o el servidor más grande de todos los tiempos se llama Cristo. Estamos aprendiendo esto, es interesante poder comprenderlo. Vemos que Cristo, el Creador, baja desde los cielos, según Mateo 20:28. ¿A qué bajó Cristo al mundo? Escuchen, es algo muy interesante poder entenderlo. Vemos en esta porción de la Biblia que el mayor, dice Jesús, pero el mayor de vosotros será, ¿quién? Vuestro servidor. El mayor entre ustedes será vuestro servidor. Aleluya. En Lucas 22:27, Cristo nuevamente vemos que recalca esta idea y empezamos a comprender lo que realmente significa un siervo o un esclavo. En Mateo 22, versículo 27, vean ustedes, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál es el mayor? ¿Podemos entender esta pregunta de Jesús? ¿Cuál es el mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? No, es el que se sienta a la mesa. Y yo, dijo Jesús, entre vosotros soy como el que sirve. Yo soy como el que sirve. Mateo 23:11, nuevamente notamos que Jesús está hablando de lo que realmente significa ser siervo. El que es mayor, óigame bien, el que es mayor de vosotros, ¿quién es? El que es un siervo, el que está dispuesto a servir. Aquí es precisamente donde comenzamos a entender lo que significa el hecho de que Dios haya establecido esto. O sea, los que tienen el espíritu de servir son aquellos que realmente se convierten verdaderamente en siervos de Dios. Aleluya. Porque lo más resaltante ahorita es ser un gran apóstol, un profeta, pero de acuerdo a la Biblia vemos que Jesús no solamente tuvo esta actitud de siervo, sino que también vemos que estuvo dispuesto aún hasta hincarse delante de sus apóstoles y lavarles los pies. Entonces vemos que cuando entendemos el verdadero significado de lo que significa ser un sirviente, entonces esto realza
y le da valor a lo que la Biblia dice. ¿Saben por qué? Porque en Éxodo capítulo 21, versículo 2, quiero que ustedes vayan conmigo. Quiero tratar de ir despacio para que ustedes me sigan con mucho cuidado. En Éxodo 21, 2 vemos algo muy interesante que sucede acerca de lo que es ser el esclavo. Aquí vemos, si comprares siervo hebreo, que dice, 6 años servirá, mas en el séptimo año es libre. Es libre. O sea, la ley del esclavo aseguraba su libertad después de 6 años. ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante comprenderlo. Ahora, pero si el esclavo escogía servidumbre permanente, era una decisión de él. Pero vemos que todo esto realmente tenía un simbolismo tremendo en lo que es la Biblia, en la palabra de Dios. Y es interesante que estos 6 días, como decíamos, también la Biblia dice que un día son como 1000 años delante de Dios. Vemos entonces interesante que estos 6 días se convierten en 6000 años. Porque está escondido entre la semana de la creación, la semana de los años. Por ejemplo, de Adán a Abraham hubo 2000 años. De Adán a Abraham hubo otros 2000, vemos que hubo 2000 años. De Abraham a Cristo hubo 2000 años. Si ustedes pueden hacer estos cálculos, van a poder comprender algo muy interesante y muy importante. Ahora, de Cristo a nuestros días, ¿cuántos años van? 2000 años. Si hacemos la suma, son 6000 años. ¿Y qué pudiéramos decir ahora? Que el séptimo año son otros 1000 años. ¿Cuáles son esos otros 1000 años? ¿Ya lo entendieron? El milenio. Y es precisamente la etapa en la que nosotros estamos viviendo. Por eso, en este séptimo año, la Biblia dice, el año que le falta a los tiempos de Dios, el milenio, es el año donde dice la Biblia que nosotros seremos reyes y sacerdotes, que reinaremos con Él. Óigame bien, ahora nos encontramos ya en el final de los 6000 años. Es muy probable que lo único que esté haciendo Dios es darle esa semana de gracia, como lo hizo en los tiempos de Noé, a este mundo. Pero si nosotros hacemos cuentas, es muy probable que ya esos 6000 años se hayan cumplido. Y eso quiere decir que estamos viviendo tiempo extra aquí en la tierra. Por eso, en la recta final dijo Jesús que los días serían acortados, porque si Dios no acortara los días, nadie iba a poder ser salvo. Pero a lo mejor la misericordia y la gracia de Dios le ha dado un tiempo de gracia a este mundo para por fin sacarnos de aquí, estar en las bodas del Cordero y completar esos 1000 años que le faltan al calendario de Dios. El tiempo de gozo, el tiempo de regocijarnos, el tiempo de reinar, el tiempo de disfrutar, hasta que por fin nos establezcamos en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en esta tarde por eso y por este gran entendimiento que Dios nos ha dado. Pero Dios no quiere, pudiéramos decir, darles esta sabiduría y este entendimiento a toda la gente. Por eso hay muchos perdidos acerca de los tiempos y de las dispensaciones de Dios. La razón es que Dios quiere aclararles el panorama, darnos tranquilidad y paz y seguridad,
darnos esperanza únicamente a los que le siguen. Por eso tenemos que mantener la paz de Dios, porque Él solamente da su paz a los que le siguen, a los que confían en Él, a los que se entregan a Él con todo mi corazón, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento. Él dice: yo honro a los que me honran. Aleluya. Y todos aquellos que nos hemos entregado al servicio de Dios, Dios nos permite entender y conocer los tiempos y las dispensaciones en las que estamos viviendo. Llegamos entonces pues a la conclusión de que estamos viviendo ya en esta tierra tiempo extra. Ven, Señor Jesús, ya. Yo ya deseo que Cristo venga. Privilegiados, hermanos, privilegiados. Deseo que ya Cristo aparezca para llevarnos al reino eterno y glorioso que Él ha preparado para todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente y con mucha pasión, con ardor, con el fervor, con ardor de espíritu, el momento de que Él aparezca en las nubes de su gloria, para que nuestros cuerpos sean transformados y sean semejantes al cuerpo de su gloria, para así estar para siempre con el Señor. Ya nunca nos vamos a separar de Él. Yo honro a los que le honran. Bienaventurados, brothers. Y estamos dentro de esa especie, dentro de esa gente, dentro de esos hombres y mujeres que Dios está llamando para que formen parte integral de su cuerpo, de su pueblo, de su nación, de sus hijos. Dios quiere que formes parte en este ambiente espiritual en el que Él nos está llevando y nos está fortaleciendo, no mirando lo que está sucediendo en nuestro entorno, sino teniendo puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, el cual dio su vida por mí y se entregó por mí, y ahora estoy disfrutando de una salvación gloriosa, grande, eterna, que nos va a plantar en el reino de los cielos. Dios honra a los que le honran. Y es el tiempo en que estamos viviendo. Óigame bien, nosotros que tenemos lo que Dios nos está, pues de alguna forma tenemos lo que Dios está dándonos, lo que Dios está haciendo en nosotros y nos está despertando a una realidad en la que estamos cada día más y más y más confiados. Yo quiero vivir en esa realidad en la que Dios está haciendo que sus hijos se desarrollen. Pero voy a seguir la próxima semana para hablar un poquito más de eso. Así que por lo pronto, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios. Pónganse de pie y vamos a hacer una oración de agradecimiento. Ahí donde se encuentran, ahí donde están, no tienen que moverse de ahí. Vamos a cantar un canto de adoración. Y ustedes, ahí donde están, van a adorar a Cristo. Le van a agradecer por su vida, le van a agradecer por esta oportunidad. Le van a agradecer también por haber sido tan bueno con nosotros.